Reporte 100. Le agradezco al doctor Alberto Monteverde que esté con nosotros este lunes, esta mañana, alergólogo y quien se ha convertido en una referencia, sobre todo en Twitter, en redes sociales, para los usuarios en este contexto del COVID-19. Doctor Alberto Monteverde, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Muchas gracias por tomar esta llamada. Doctor, pues ya 10,000 enfermos, más de 10,000 enfermos en Sonora, más de 1,000 muertos en Sonora, y a nivel nacional, según las estadísticas del gobierno y que hoy se publican también en la prensa nacional, por cada 1,000,000 de habitantes, México ya está por arriba de Rusia, India y la propia China de enfermos por cada 1,000,000 de habitantes, hay que precisarlo. Híjole, estaba esto ya, digamos que por los epidemiólogos presupuestado que llegaría a estas fechas este número de fallecimientos y este número de muertos, este número de enfermos, doctor. No, o sea, de hecho, la idea con las primeras medidas que se tomaron era precisamente disminuir la velocidad. El hecho de que haya ese número de personas infectadas en el mundo, la verdad, suena feo, pues la verdad es que no tiene mucha relevancia, porque eventualmente se calcula que tarde que temprano el 80% de la población mundial se va a ver infectada. De hecho, el estar infectado no es el problema es estar enfermo, porque no todos los que se infectan desarrollan la enfermedad. El problema de estar enfermo resulta que es importante porque la persona disemina la enfermedad y no les va mal. Eso es real, la mayor parte no les va mal, por eso el inicio de la idea de mandarlos muchas veces a su casa con el puro paracetamol y a tener reposo. El problema es que hay un 20% que sí se complican y que sí les va muy mal, y en los cuales si no podemos incidir a tiempo, a veces es mortal. Y la otra situación es que es difícil saber quién se va a complicar y quién no, por lo que creo que ya el cambio de las autoridades de entender que hay que iniciar tratamiento a todos, porque si no corremos el riesgo de la alta mortalidad, es importante. Ahora bien, ¿qué significa que se infecten tantos al mismo tiempo? Solamente significa una cosa, que las personas pues no están siendo solidarias con las medidas que se les han recomendado, ya sea o porque no las entienden, o porque no las creen, o porque simplemente pues las tienden a ignorar. Es una manera normal del humano de reaccionar ante las crisis severas, es decir, el humano ante una crisis, ante algo que lo ve lejano, generalmente tiende a ignorarlo, como si no existiera, como que eso a mí no me va a pasar, que eso a mí no me va a afectar, y es una actitud que se ve muy seguido, Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, fíjese que empecé con tos, traigo un poco de fiebre, me duele la garganta, un poquito el cuerpo cortado, pero ¿verdad que no traigo COVID? Y yo les digo, bueno, es como si me dijeras, tengo un animal que hace miau, que brinca y que rasguña y araña, pero ¿verdad que no es gato? Me dice, ay doctor, pues si estás diciéndome todos los datos del COVID, ¿cómo vas a pensar que no tienes COVID? Inclusive a veces algunos dudan tanto que se esperan hasta tener la prueba para iniciar el tratamiento. Y cuando salen positivo me dicen, doctor, mire positivo, y yo les digo, uy, ¿quién lo hubiera imaginado, no? Pero hay una negación. En general lo que yo veo en la población es una negación a que eso les puede pasar a ellos. Entonces, mientras eso persista, pensando que a ellos no les va a pasar, que solamente al vecino, a otra persona, pues entonces esto va a continuar. Tú lo ves, Juan Carlos, lo ves cuando hacen los videos pues de la gente que se va a Villa de Quino, a San Carlos, tú lo ves por ejemplo en las paradas de los camiones, pues prácticamente, yo no sé si decirlo así, ¿no? Pero a veces, maldita ignorancia, ¿no? Porque yo lo veo en las paradas de los camiones y digo, híjole, qué peligroso como está ese tipo ahí platicando con el otro, sin cubrebocas, ni guardando la sana distancia. Cerca del hospital hay una construcción, veo que los albañiles, ninguno trae cubrebocas cuando comen en grupo, no hay como protocolos, la gente de verdad no lo ve, o sea, hasta que no les pasa y no lo tienen encima, inclusive cuando ya lo tienen, muchos dicen, no, pero es algo leve, yo me siento muy bien, pero pues sí,
tú te sientes bien, pero tú eres diseminador y Claro. se lo puedes contagiar a una persona que no se va a poner tan bien. Y lo otro que veo es que los contagios se están dando en familias, ¿no? Con uno solo que se descuida, inmediatamente ya toda la familia está contagiada. Entonces yo tengo a veces que atender a un paciente y termino atendiendo a toda la familia, porque eventualmente la infección pasa de uno a otro y a otro miembro, y si son 5, 6 o 7 miembros de la familia, pues multiplica eso de manera exponencial, y si esas personas no se cuidaron y tuvieron contacto con otras que tampoco se cuidaron, y tú lo ves, todos los días de repente hay fiestas, reuniones, pues personas que no les interesa mucho esto de cuidarse. Entonces, mientras sigamos así, pues la curva va a seguir hacia arriba. Realmente esto habla de la poca solidaridad. ¿Qué era esperado, no? Generalmente el ser humano tiende a ser muy individualista, y en México lo somos más aún así, aunque nos duela. Yo, eso de que hay mucha solidaridad, lo pondría muy en duda. Tú te das cuenta en la forma en que manejan por la calle, en la forma en que solamente piensan jalar agua para su molinito. La gente es muy personalista en general y muy aferrada. Y mientras nos aferremos a nuestras ideas y no abramos la mente y no escuchemos lo que nos están diciendo los demás, la curva va a seguir, porque al virus no le importa, al virus no le interesa si tú crees en él o no crees en él, o si te quieres cuidar o no te quieres cuidar. El virus es una entidad biológica que no tiene pensamiento sobre tu moral. O sea, es una entidad que sabemos cómo cuidarnos y evitarla. Si tú no quieres cuidarte y evitarla, pues te expones a que eventualmente te infectes. Sí, doctor, nos están llegando dudas de radioescuchas, y aprovechando que estás aquí con nosotros, Arístides te pregunta, doctor, ¿las personas asintomáticas lo son siempre o solo por un periodo aislado? Es lo que pregunta Arístides. No, la persona asintomática puede serlo siempre, puede ser desde que lo adquiere el virus hasta que el virus es eliminado por su sistema inmunológico y la persona nunca darse cuenta que tuvo la infección. Por eso cuando hacen las pruebas de tamizaje, las empresas en las cuales les hacen su prueba rápida a sus trabajadores antes de reingresarlos o reincorporarlos, encontramos muchos pacientes con anticuerpos contra COVID que ellos dicen, no, pero pues a mí nunca me dio, o no, yo nunca sentí nada. Bueno, esos son los que se infectan y no se enferman, que eso sería lo ideal. Eso es lo que quisiéramos, que todo el mundo se infectara y que nadie se enfermara. Entonces no nos preocuparía que se infectaran, porque diríamos, bueno, pues, ¿qué relevancia tiene que se infecte todo el mundo si no se van a enfermar? La bronca es que se enferman, ahí es el punto, ¿no? Pero sí, el asintomático puede ser asintomático siempre, desde infectarse hasta eliminar la infección. Y dispersar el virus. Y es dispersante, claro, obviamente es mucho más dispersante uno que está enfermo, porque el que está enfermo está tose, cada vez que tose elimina una gran cantidad de partículas virales en el micromedio ambiente donde se encuentra, es decir, a menos de 1,5 metros, ¿no? Entonces ese es mucho más contagioso que alguien que no tiene síntomas, por ejemplo, alguien asintomático que no está tosiendo, que usa su cubrebocas, que se lava las manos de forma frecuente, que mantiene 1,5 metros de distancia entre las personas, pues ese paciente, aunque sea asintomático, es poco probable que infecte a una gran cantidad de la población. Sí. Pero te voy a decir quiénes son asintomáticos e infectan mucho y lo hacen sin querer. Y aparte, creo que son los mejores pacientes porque son los más entendidos. Son los niños. Los niños, afortunadamente, gracias a Dios, el COVID les da muy leve a ellos. Y sin embargo, ellos sí son dispersores, te tosen en la cara sin querer porque son niños, ellos no miden obviamente el peligro ni saben. Entonces a la hora que los estás revisando, pues ellos tienen ganas de toser, te van a toser, no le puedes pedir a un niño de 1 año, de 6 meses que no tosa. Entonces, pero fíjate que ya más grandecitos, entre 5, 6, 7 años, son los más entendidos de cómo deben de utilizar el cubrebocas, se preocupan mucho por saber cómo ponérselo, cuándo quitárselo. Me preguntan, doctor, ¿me puedo quitar el cubrebocas ahorita que me va a revisar? ¿Me lo vuelvo a poner? ¿Cómo me lo pongo? Son como... Siento que en los niños es mucho más sencillo el que les caiga la idea que en el adulto. Como decía por ahí un alergólogo conocido también, pues chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Claro. Pero el futuro, los niños, afortunadamente, yo creo que es lo que eventualmente nos va a ir sacando del atolladero. Si una persona, pregunta Norma Avilés, si una persona adquiere COVID y no toma medicamento porque sus síntomas son leves, y sin hacerse la prueba ni diagnóstico alguno, ¿qué pasa con su organismo?
Lo que pasa es que el COVID pasa por 3 fases. En todos los pacientes va a tener 3 fases. La fase de infección y replicación viral, que es cuando la persona siente un poquito como de incomodidad, no sabe bien qué tiene porque no lo sabe definir, pero sabe que no se siente bien, algo está pasando, de repente un poquito de dolor de cabeza quizá, pero muy leve, lo toma como que no, es que hice mucho ejercicio, no, es que me fui a tal lado. Es lo que nosotros conocemos como pródromos. Esa etapa puede durar unos días, unas horas, y luego viene la etapa ya de replicación viral alta. Empieza a aparecer la fiebre, la molestia en la garganta, la tos. En muchos pacientes puede durar esto de 5 a 7 días, y la fiebre puede a veces ser controlada con medicamentos, efectivamente como el paracetamol. Y luego hay una etapa inflamatoria, en donde el paciente de repente siente que se siente bien, como que siente que ya se le quitó, y de repente viene el dolor en el pecho, la dificultad para poder respirar, sensación de que jalan el aire bien, de que algo está pasando, que se están ahogando. Ahí es donde se asustan, ahí es donde generalmente buscan la atención médica 10 días después de que empezó el cuadro. En algunos pacientes, la mayor parte que los agarramos ahí, porque ahí es donde van a buscar al médico porque piensan que el dolor en el pecho tiene algo que ver con el corazón, o que efectivamente pues es el COVID que les avanzó. Ahí en esa etapa se requieren antiinflamatorios, pero el tipo corticosteroideos, derivados de la cortisona, en dosis muy altas, ni siquiera en dosis medias, es en dosis altas con el de los efectos secundarios que tiene la cortisona. Y hay que continuar con el tratamiento antiviral, y ya tenemos que empezar a monitorear la posibilidad de formación de coágulos. Entonces, esos pacientes con el tratamiento pues sí salen. Pero si un paciente entra a una fase inflamatoria severa sin tratamiento, su posibilidad de complicarse es muy alta, sobre todo si es diabético, hipertenso, si es una persona de edad avanzada, más de 70 años, con problemas del pulmón. Su posibilidad de terminar complicado en el hospital se eleva muchísimo. Sobrepeso. Fíjate qué curioso, lo que más hemos visto en complicados es diabéticos, hipertensos, pero sobre todo sobrepeso. Ni siquiera los fumadores crónicos, ni los asmáticos, ni los pacientes con EPOC, no. Son obesos, diabéticos e hipertensos, porque el COVID ataca a los vasos sanguíneos, y el COVID le ayuda mucho en lo que es el estrés oxidativo del organismo, y el estrés oxidativo del organismo aumenta mucho en pacientes con diabetes descontrolada o hipertensión descontrolada. Entonces, si un paciente puede cursar las 3 fases y salir sin nada, o sea, sí puede pasar, pero hay gente que de repente en la fase inflamatoria le viene muy fuerte y no podemos saber quién. Digo, suponemos pues que deben de ser aquellos que tienen los 70 años, que son diabéticos e hipertensos, pero me ha tocado ver gente muy joven, de 30, 35 años, con fases inflamatorias muy severas, que pues los hemos sacado, pero la verdad es que no es lo ideal. Lo ideal es que un paciente se atienda desde el primer día al quinto día de iniciar. Cuando los agarramos ahí, es muy raro el que se complica, pero cuando ya los agarras a los 10 días, que es lo que la mayor parte está llegando, algunos inclusive llevan 15 días, Juan Carlos, 15 días tosiendo. Me tocó un paciente que llevaba 15 días tosiendo y sin poder dormir en la noche. O sea, imagínate el grado de negación para ir a buscar atención médica. O sea, digo, no sé, de plano ahora sí que cada persona, cada cabeza es un mundo, pero sinceramente pues en esas situaciones ya es muy difícil hacer algo por ellos. Cuando ya llegan al hospital con requerimiento de oxígeno alto, es muy complicado. Los hospitales ya están saturados, no hay camas. A mí me decía una persona, oye doctor, pero la voy a pagar, aunque pagues una cama, no hay que saques a otra persona, ya sabes que te salgo de esta cama porque voy a meter a alguien que va a pagar. No, aunque tengas dinero, no hay camas, así punto. Entonces es muy importante cuidarse, porque si se enferman, si se complican, ahora sí, ahí va a venir el viacrucis, a ver dónde conseguir un tanque de oxígeno, a ver cómo tratar al paciente en casa, y no es fácil, Los que ya les tocó tratar paciente en casa, saben lo estresante que es a ellos, ¿no? Porque no son médicos ni enfermeras. Una paciente casi llorando me decía, doctor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a tomar la frecuencia cardíaca? ¿Cómo voy a hacer esto? Le digo, no, tranquila, pues si tú eres el familiar, no eres una experta, tú vas a hacer este monitoreo de la siguiente forma para ir viendo los signos de tu paciente. Es para el familiar muy angustiante, o sea, no es una situación fácil para ellos. Entonces es mejor, para evitar eso,
pues las medidas que tanto hemos sido reiterativos, ¿no? Porque me preguntan, ¿qué es lo mejor para el COVID? ¿Qué medicamento? Digo, el mejor medicamento es el sentido común. Lávate las manos de forma frecuente, usa el cubrebocas cada vez que vayas a salir, evita lugares conglomerados, no vayas a reuniones ahorita con tus familiares, porque esa es otra, de repente la gente piensa, como es mi familiar no me va a contagiar, y no tiene nada que ver. O sea, si reunimos a 15 de tu familia con uno que está infectado, aunque no quiera infectarte, te quiera mucho y sea el primo que más adoras en el mundo, te puede infectar aunque sea de tu familia. Entonces no se deben de reunir en carnes asadas, deben de evitar eso para evitar la propagación de la enfermedad. Sí, doctor, tengo pues muchas preguntas aquí. ¿Queda inmune un paciente COVID? Es decir, ¿ya queda inmune para siempre? Ok, no todos. Ajá. Lo que hemos visto es que a los que les da muy leve, muy leve, en el grupo de los asintomáticos, hay una gran cantidad que no generan anticuerpos, y no los generan precisamente porque su sistema inmunológico ni siquiera dio oportunidad a que los linfocitos B, que son los que se tienen que activar para generar los anticuerpos, lo produjeran. Es decir, lo eliminó muy rápido. Entonces ellos quedan con la posibilidad de volverse a enfermar, pero lo más seguro es que si se vuelven a enfermar, lo vuelvan a eliminar muy rápido. No lo sabemos. Y los que les da muy fuerte, los que les da pero muy grave, esos casi el 100% quedan ya con anticuerpos en niveles muy altos, y que los estudios que hay hasta ahorita, pues esto empezó en Wuhan en noviembre del año pasado, hay gente de noviembre del año pasado que le han vuelto a medir anticuerpos a este momento y los siguen teniendo altos. Por lo tanto, pensamos que aquel que se enferma y que tiene una convalecencia pues más o menos fuerte, sí queda protegido con inmunidad y no vuelve a recaer. Pero sí hay personas que no generan anticuerpos porque su organismo lo elimina muy rápido, y yo se los digo, tú estás en posibilidad de volver a contagiarte, entonces ten cuidado. A lo mejor si te vuelves a contagiar otra vez lo eliminas muy rápido, pero no sabemos, porque si más adelante te da hipertensión o te da diabetes, entonces ahorita te agarró el virus bien, pero no sabemos cómo te va a agarrar en 3, 4, 5 o 6 años. Esperemos que para entonces pues ya tengamos vacuna y ya no nos estemos preocupando tanto por eso. Sí, y finalmente la última pregunta que vamos a poder compartirle, doctor, soy anticoagulado, ¿me ayuda esto? Es Leonardo. El estar anticoagulado le ayuda si él pasa, si a él, para empezar, si se infecta por COVID, ¿no? Porque si no se infecta por COVID, pues no tiene nada que ver con la enfermedad, ¿no? Imagino que lo anticoagulan por otra cosa, pero bueno, si se llega a infectar con COVID y si llega a tener una fase inflamatoria severa en la que se le elevaran algunos parámetros de la coagulación, pues entonces sí le ayudaría a estar anticoagulado. Pero esto es muy importante entenderlo. No es de que, entonces todos vamos a anticoagular. Pues no, porque para empezar, no lo necesitan todos. Segundo, es bien peligroso estar anticoagulado, porque si tienes un accidente, si tienes una apendicitis, si te asaltan y te entierran un cuchillo o cualquier cosa rara que te pase y estás anticoagulado, va a ser bien difícil de tener sangrado. Entonces no es un tratamiento para todo el mundo. La anticoagulación es una etapa del tratamiento del COVID que se usa específicamente en ciertos pacientes que elevan ciertos parámetros. ¿Le va a ayudar a él? Pues sí, si es que llega a pasar a una fase inflamatoria severa, pero esperemos que de entrada, para empezar, nunca se contagie. Muy bien. Doctor Alberto Monteverde, si alguien te quiere preguntar algo, ¿dónde se te puede encontrar y dónde se te puede seguir en redes sociales? Pues en redes sociales estamos como @vivirsinalergia. Unos dicen, vivir sin alegría. No, vivir sin alergia en Twitter. No tengo otra red social porque pues no me la acabaría, de verdad tengo mucho trabajo. Con trabajo puedo entrar a esa. Y en nuestro teléfono del consultorio, el 213-1363, o en el celular, el 6623-005688. A ver, otra vez más despacito para que las personas lo anoten. Twitter, @vivirsinalergia. Teléfono al consultorio 213-1363 y nuestro celular 6623-005688. Muy bien, doctor Alberto Monteverde, muchas gracias, estamos en contacto. Un abrazo, Juan Carlos, que estés bien. Igualmente. Reporte 100.